Tenía 31 años y era oficial de logística en Fort Liberty, Carolina del Norte. Mi trabajo consistía en trasladar suministros, gestionar contratos y asegurarme de que los soldados recibieran lo que necesitaban. Casi todas las mañanas eran iguales: revisar correos electrónicos, gestionar envíos, recorrer el patio de suministros. Ese martes de octubre me asignaron a ayudar en el centro de visitantes de la base porque un envío se había retrasado y tenía poco trabajo. No era una tarea glamurosa, pero me mantuvo fuera de la oficina durante unas horas. El centro de visitantes de Fort Liberty suele estar muy concurrido, sobre todo a principios de semana. Contratistas, jubilados, familiares y soldados de permiso se aglomeran en un pequeño edificio para conseguir pases o firmar documentos. Es un lugar ruidoso: radios crepitantes, impresoras funcionando, gente hablando al unísono. El tipo de lugar donde puedes desaparecer si mantienes la cabeza agachada. Ese era mi plan hasta que lo vi. Estaba de pie cerca de la recepción, un hombre de unos 70 años con una postura que aún parecía militar. Llevaba un corte de pelo impecable, la chaqueta planchada y los zapatos lustrados. Tenía una carpeta en una mano y miraba a su alrededor con una mezcla de confusión y frustración. La recepcionista estaba ocupada con 3 personas a la vez, y los guardias de seguridad escaneaban identificaciones. La gente pasaba de largo como si no estuviera. Al principio, supuse que simplemente estaba perdido. Entonces, noté cómo movía los labios en silencio y gesticulaba con la mano libre. No era un gesto cualquiera, era el comienzo del deletreo manual. Intentaba comunicarse con alguien que no entendía. Nadie se detuvo. Nadie levantó la vista. Pensé en todas las veces que había visto a los hombres del viejo amigo de mi padre, que habían dedicado décadas al ejército, haciendo fila en una clínica de veteranos, esperando a que alguien los ayudara. Pensé en la frustración en la cara de mi hermano pequeño cuando los desconocidos fingían no verlo en señas en el supermercado. Aprender lenguaje de señas americano, ASL, empezó como una forma de hablar con mi hermano y algunos amigos de papá. Con los años, se había convertido en algo natural. Mi primer instinto fue quedarme en mi escritorio. No era mi trabajo hacer de recepcionista. Mi supervisor me había dicho claramente: ayuda con los paquetes de visitas. No interfieras con la seguridad ni con la administración. Pero el hombre tenía los hombros hundidos. Parecía que llevaba un buen rato allí de pie. Empujé la silla hacia atrás, me acerqué y le hice un pequeño gesto con la mano. Le dije por señas: «Hola, me llamo June. ¿Puedo ayudarle?» Su rostro cambió al instante. Sus ojos se abrieron de alivio y luego se suavizaron en una sonrisa. Respondió con la seña, moviendo las manos con naturalidad. «Gracias». Empezaba a pensar que nadie aquí me entendería. «¿Qué necesita?», señalé. «Busco la oficina de registros», respondió. «Me dijeron que primero me registrara aquí, pero no puedo pasar el control de seguridad. La joven de recepción está muy ocupada». «¿Yo?», asentí y señalé. «¿Tiene una cita?», negó con la cabeza. «Estoy buscando registros de unidades antiguas. Soy un retirado del ejército. Me llamo Arthur Bellamy». Ese nombre me impactó como un rayo, pero mantuve la mirada neutral. «¿Qué unidad?», pregunté. «504.A Infantería Paracaidista», firmó. «Serví con un hombre llamado Miles Whitaker. ¿Conoces ese nombre?» «Sí», respondí firmando, sintiendo que se me aceleraba el pulso. «Era mi padre». Arthur arqueó las cejas. «¿Eres la hija de Miles?», asentí de nuevo. Dudó un momento y luego firmó lentamente. «Tu padre era un buen hombre. Debería haber recibido más de lo que recibió». Tragué saliva con dificultad. «¿Estás aquí por él?». Levantó su carpeta. «Tengo documentos, fotos y algunas declaraciones de otros hombres. Llevo años intentando corregir su expediente, pero nadie contesta mis cartas. Pensé que si iba en persona, quizá alguien por fin me escucharía». El ruido del centro de visitantes pareció desvanecerse por un instante. Le hice un gesto para que me siguiera a un rincón vacío donde pudiéramos sentarnos.
Seguimos firmando. Me explicó cómo se había aprobado el alojamiento para mi padre, pero nunca se le había concedido, como ciertos documentos habían desaparecido en 2001, cuando un contratista se encargó de la transición a archivos digitales. Le pregunté si había presentado el formulario 180 estándar. Dijo que sí varias veces sin obtener respuesta. Incluso había intentado llamar a la línea directa del inspector general. Nada. No estaba enfadado, solo cansado. Lamento que haya tenido problemas, firmé. A ver qué puedo hacer. Arthur volvió a sonreír, pero fue una sonrisa débil. No quiero causarte problemas. Sé que estás de servicio. Estoy aquí para servir a gente como tú. Respondí con la seña. Al menos déjame llevarte a la oficina correcta. Caminamos juntos hacia la recepción. Le mostré mi identificación al guardia y le expliqué que acompañaba a un jubilado con problemas de comunicación. El guardia nos hizo pasar sin hacer ruido. Acompañé a Arthur hacia una fila de sillas para que esperara mientras yo llamaba. Al alcanzar el teléfono, sentí una punzada de ser observado. Miré hacia el balcón del segundo piso. Tras el cristal estaba el general Leonard Huxley, comandante general del 18º Cuerpo Aerotransportado. Nos miraba fijamente. Nos miramos a los ojos durante medio segundo antes de que se diera la vuelta. Se me encogió el estómago. Llamé a la oficina de registros y pregunté si alguien podía venir a ver al señor Bellamy. El empleado dijo que tenían mucho trabajo, pero que enviarían a un empleado lo antes posible. Volví con Arthur y firmé. Puede que tarde unos minutos. ¿Quieres agua? Sí, gracias, dijo por señas. Le di una botella y me senté frente a él. Empezó a contarme historias de mi padre que nunca había oído. Cómo Miles había rescatado a 2 hombres de un edificio derrumbado durante un accidente de entrenamiento, cómo había sido mentor de paracaidistas más jóvenes, cómo la unidad lo había nominado para un premio que desapareció entre papeles. Escuché, hice preguntas y traduje para algunos empleados curiosos que se acercaron. Algunos se quedaron para estrecharle la mano a Arthur, otros simplemente asintieron y siguieron adelante. La recepcionista me miró con una expresión que indicaba que estaba distraída, pero no me interrumpió. Las manos de Arthur se movían con firmeza, con una expresión clara. Describió cómo envió paquetes de pruebas a diferentes oficinas solo para que las ignoraran. No buscaba dinero. Quería que el historial de mi padre se aclarara antes de que fallecieran más miembros de la antigua unidad. «Eres la primera persona aquí que realmente me ha escuchado», señaló. «Ojalá pudiera hacer más», respondí. «Pero quizás esto sea un comienzo», sonrió. «Miles estaría orgulloso de ti». Sentí una punzada en los ojos, pero mantuve la compostura. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi supervisor recordándome un informe de suministros. Lo ignoré. Ahora mismo, esto importaba más. Por fin llegó el empleado de la oficina de registros, un joven sargento con una tableta. Presenté a Arthur, interpreté su solicitud y le entregué la carpeta de documentos. El sargento prometió revisarlo y concertó una cita para que Arthur se reuniera con alguien de registros de personal más tarde esa semana. Arthur me dio las gracias repetidamente, firmando su agradecimiento mientras nos levantábamos. Le dije que me pondría en contacto personalmente y le di mi correo electrónico del trabajo. Dudó antes de aceptarlo, como si no quisiera ser una carga. «No eres una carga», firmé. «Este es mi trabajo». Mientras caminaba hacia la salida, volví a ver el balcón. El general seguía allí, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Se quedó allí el tiempo justo para que supiera que no había sido un accidente. Luego se dio la vuelta y desapareció por el pasillo. Me quedé en el centro de visitantes con la botella de agua vacía de Arthur en la mano, con el corazón latiéndome más rápido que en cualquier salto o convoy. No sabía qué significaba, si acaso, la atención del general. Solo sabía que un simple hola en lenguaje de señas acababa de desencadenar algo que aún no podía identificar. Todavía me hormigueaban los dedos de tanto hablar por señas cuando salí del centro de visitantes y me dirigí a la pequeña sala de descanso.
Serví café tibio en un vaso de papel e intenté quitarme de encima alguna que otra carga en el aire. Acababa de ayudar a un veterano sordo que tenía el nombre de mi padre en los labios, y el general de 4 estrellas nos observaba con la mirada fija en un halcón. Antes de que pudiera siquiera tomar un sorbo, una sombra apareció en la puerta. Arthur Bellamy estaba allí, con una carpeta bajo el brazo. Había rechazado que lo llevara y había vuelto a entrar después de salir. Le hice señas para que entrara y le señalé una silla. Se sentó y, sin darme cuenta, estábamos haciendo señas de nuevo. Me dijo que no solía abrirse a desconocidos, pero ver mi etiqueta lo hizo detenerse. Deletreó Whittaker con dedos lentos y cuidadosos. «Tu padre me salvó la vida», dijo en señas. Miré la mesa. Nunca hablaba de eso. Le devolví la firma. Arthur esbozó una leve sonrisa forzada. No lo haría. Ese era el tipo de hombre que era. Abrió la carpeta y me pasó unas cuantas hojas fotocopiadas, borradores de condecoraciones, declaraciones de testigos, una foto granulada de mi padre con uniforme militar, sonriendo y abrazando a 2 soldados más jóvenes. Lo nominamos para una medalla por servicio distinguido. Arthur firmó. Se aprobó el papeleo. Luego desapareció. Creemos que un contratista gestionó mal los archivos. Después de eso, el ejército declaró que no existía ningún registro. Sentí un calor intenso en la cara. Mi familia perdió sus beneficios suplementarios cuando eso sucedió. Firmé. Mi hermana dijo que no podíamos hacer nada. 01. Las manos de Arthur se ralentizaron. ¿Tu hermana? Es mayor. Ella manejó las finanzas después de la muerte de mi padre. Siempre me decía que lo dejara en paz. Él asintió como si ya hubiera oído esa historia. La gente se rinde porque el sistema la desgasta. Firmó. No quería rendirme. Por eso estoy aquí. Estudié los documentos. No eran dramáticos. No había ninguna prueba irrefutable, pero había suficiente para justificar una revisión si alguien realmente miraba. ¿Han pasado por la oficina del inspector general del Departamento de Asuntos de Veteranos? Pregunté en voz alta y firmé. Sí, 3 veces. Devolvieron las cartas modelo. Ninguna acción. Me recosté, sintiendo el crujido de la silla de plástico barata. Todo en esta situación me parecía una encrucijada inesperada. Pensé en los años que pasé en el ejército, moviendo cajas y firmando facturas, evitando meterme en líos, haciendo lo que me decían. Y ahí estaba este viejo paracaidista luchando por un nombre en un expediente. Ahora estoy en una posición en la que podría ayudar. Firmé con cuidado. No prometo nada, pero al menos puedo poner tus papeles en las manos adecuadas. Arthur parpadeó con fuerza. ¿Por qué te arriesgarías? Porque también es el nombre de mi padre. Firmé. Por un momento, nos quedamos sentados, con las manos quietas. El zumbido de la máquina expendedora llenó el espacio. Extendió la mano por encima de la mesa y tocó la foto. Estaba orgulloso de ti. Firmó. Habló de que aprendiste lenguaje de señas cuando todos los demás se dieron por vencidos. Lo sé. Apreté los labios. Mi padre me había enseñado sobre logística, listas de verificación y cómo asegurarme de que todos tuvieran lo necesario. Aprendí lenguaje de señas por mi hermano pequeño, pero ahora sentía que todo me había conducido hasta aquí. Arthur guardó la carpeta en su mochila. No quiero causarte problemas, pero si encuentras algo, avísame. Aunque sean malas noticias. Lo haré, firmé, lo prometo. Ambos nos pusimos de pie. Lo acompañé hasta el estacionamiento donde su vieja camioneta estaba estacionada entre 2 sedanes del gobierno. Abrió la puerta lentamente, con las manos entumecidas por viejas heridas. Antes de subir, firmó una última cosa. No dejes que te asusten. Lo vi alejarse y sentí el peso de esas palabras sobre mis hombros. De vuelta al interior, el centro de visitantes se había vaciado. La recepcionista me miró fijamente y dijo, «Su supervisor le ha estado llamando». Asentí y seguí caminando. De regreso a mi oficina, pasé por la escalera que conducía al ala de mando. Las puertas de cristal estaban cerradas,
pero vislumbré al general Huxley caminando por el pasillo hablando con su ayudante. Por un instante me pregunté si me detendría, si me preguntaría por el veterano, pero ni siquiera me miró. Entré a mi oficina y me senté en mi escritorio. La pantalla del ordenador brillaba con hojas de cálculo esperando mi aprobación. Las revisé automáticamente, pero mi mente estaba en otra parte. La carpeta de Arthur, el reconocimiento perdido de mi padre. La voz de Pages me decía durante años que lo dejara en paz. Abrí un navegador y escribí Contrato de registros perdidos de premios del Ejército 2001. Aparecieron páginas de publicaciones oscuras en foros y artículos de noticias antiguos. Un titular me llamó la atención. Una auditoría encuentra lagunas en los archivos de personal digitalizados. El artículo mencionaba a un contratista privado, Trident Apex Systems, por haber gestionado mal miles de registros durante un periodo de transición. Sentí una sacudida. Ese nombre me sonaba de mi trabajo en logística. Trident Apex Systems tenía varios contratos de suministro vigentes en Fort Liberty. Abrí la base de datos de contratos y busqué. Efectivamente, seguían activos con millones en facturación. Miré la pantalla intentando respirar con calma. Esto era más grande que un metal perdido. Era un patrón. Un golpe a mi puerta me sacó de la realidad. El mayor Colin Breyer, mi jefe de sección, se acercó. «Whitaker, el general Huxley quiere verte en su oficina mañana por la mañana». Se me encogió el estómago. «¿Te dijo por qué?» «No», dijo Breyer, «pero se fijó en lo que hiciste en el centro de visitantes. Eso no es una reprimenda. Solo dijo que quiere hablar». Asentí, manteniendo la cara serena. Breyer se fue sin más explicaciones. Cerré la base de datos de contratos y bloqueé la pantalla. En la silenciosa oficina, las luces fluorescentes vibraban. Me froté la cara con las manos. Ayudar a un veterano sordo debería haber sido un pequeño gesto decente, nada más. Sin embargo, de alguna manera, había tirado de un hilo que me condujo directamente a la sombra de mi padre y a la atención de un general de 4 estrellas. Miré la foto de mi padre pegada en mi cuaderno. Por primera vez en años, me pregunté si había dejado algo más que viejos uniformes y una bandera doblada. El reloj de la pared marcaba las 1700. Me puse de pie, recogí mis cosas y salí del edificio, con el aire fresco del otoño en la cara. Los soldados pasaban corriendo camino a su hora de entrenamiento físico vespertino, con sus botas resonando al ritmo. En algún lugar, una corneta tocaba la retirada. Caminé hacia mi coche sin mirar atrás, al ala de mando. Mi teléfono vibró con un mensaje de Paige preguntándome si podía ir a casa ese fin de semana para ayudar con las citas de mamá. Respondí con un breve sí y me guardé el teléfono en el bolsillo. Al salir de la base, repasaba las manos de Arthur, deletreando el nombre de mi padre. Cada movimiento era como una pequeña alarma. Aún no sabía qué me depararía la reunión del día siguiente, pero ya sentía que algo se movía bajo mis pies. A la mañana siguiente, mis botas resonaron contra el pasillo pulido del ala de mando. El aire olía a pintura fresca y café. Nunca me habían llamado al piso de arriba, y ahora iba camino a reunirme con un general de 4 estrellas con solo un mensaje críptico de mi jefe. Me sudaban las palmas de las manos dentro de los guantes reglamentarios. Un sargento fuera de la oficina me hizo un gesto para que esperara. «El general está terminando una llamada», dijo en voz baja. A través del cristal esmerilado vi la silueta del general Leonard Huxley moviéndose de un lado a otro, con voz alta y pausada. Un murmullo sordo. Cuando se abrió la puerta, el mayor Breyer salió y me saludó con la cabeza. «Entre, teniente». Enderecé los hombros y entré. El general Huxley estaba de pie detrás de su escritorio, pero no se sentó. Su oficina tenía ventanales que daban al campo de desfiles. No había placas en las paredes, solo un gran mapa de rutas de suministro con banderas de colores. «Teniente Whitaker», dijo, «siéntese». Me senté en el borde de la silla. Él permaneció de pie, con los brazos cruzados. «Lo observé ayer en el centro de visitantes», dijo. «Manejó una situación difícil sin que nadie se lo dijera. Habla lenguaje de señas americano.
Sí, señor. ¿Por qué? Mi hermano es sordo, señor, y en la antigua unidad de mi padre había varios jubilados con discapacidad auditiva. Quería comunicarme con ellos. Su expresión no cambió, pero algo se suavizó alrededor de sus ojos. Esa habilidad no es común en este comando, dijo. Ayer hiciste sentir importante a un visitante. Necesito más de eso. Me quedé en silencio, sin saber a dónde iba esto. Rodeó el escritorio y se apoyó en él. Tenemos un problema con la supervisión de contratos. Los archivos de logística son un desastre. Los auditores de la oficina del Inspector General lo están revisando todo, pero no entienden cómo funciona realmente nuestra cadena de suministro. Estamos creando un grupo de trabajo temporal de transparencia para limpiar la casa. Quiero que participes. Se me secó la garganta. Señor, soy oficial de línea. Mi trabajo es mover cajas. Me interrumpió. Lleva años moviendo cajas. Esta es su oportunidad de usar la cabeza. Sí, señor. Reportará al mayor Breyer para la administración, pero tendrá acceso directo a mí. Verá datos que la mayoría de los tenientes nunca tocan. Empezamos de inmediato. Respiré hondo. ¿Qué quieres que haga exactamente? Revisar contratos, identificar irregularidades y descartar excusas. No eres de la vieja guardia, así que no estás vinculado a los errores de nadie. Necesitamos una mirada nueva. Serás nuestro punto de contacto para los jubilados y los denunciantes que se presenten. Pensé en Arthur Bellamy sentado en la carpeta del centro de visitantes que tenía en el regazo. Señor, ese veterano de ayer. Sé quién es, dijo Huxley, y sé quién era su padre. No se trata de compasión, se trata de integridad. ¿Puede con eso? Sí, señor, dije con voz firme. Bien. Comenzará revisando a nuestros proveedores actuales, especialmente Trident Apex Systems. Me dio un vuelco el corazón. Trident Apex, señor. Sí. Llevan en la base desde principios de la década del 2000. Demasiados premios sole source, poca competencia. Quiero saber por qué. Puedo hacerlo, dije. El mayor Breyer le informará sobre las credenciales de acceso. Se enderezó. Retírese. Me puse de pie. Al llegar a la puerta, añadió. Teniente, lo que hizo ayer fue el ejército al que me uní. No lo pierdas. Afuera, Breyer esperaba con una carpeta. Felicidades, dijo sin mucha cordialidad. Ahora eres la persona de menor rango con mayor autorización en este edificio. No lo arruines. Caminamos hacia una pequeña oficina segura al final del pasillo. Esta es tu estación de trabajo, dijo, señalando un escritorio con una computadora portátil del gobierno. Sin teléfonos ni correo electrónico personal, empezarás con esta lista de contratos. Marca cualquier cosa que te parezca rara y no digas nada. A nadie le gustan los auditores, sobre todo cuando llevan el mismo uniforme. Me senté y abrí la portátil. Filas de números de contrato llenaban la pantalla. Trident Apex aparecía una y otra vez. Millones de dólares para todo, desde repuestos de vehículos hasta soporte informático. Mis dedos se cernían sobre el teclado. ¿Alguna pregunta?, preguntó Breyer. ¿Tendré autoridad para contactar directamente a los jubilados?, dije. Sí. El general quiere que seas la cara amable. Todos los demás en este equipo son abogados o contadores. Tú eres el soldado. Me dejó una tarjeta de acceso y un montón de acuerdos de confidencialidad para firmar. El resto de la mañana se convirtió en datos. Cotejé facturas, registros de entrega y hojas de licitación. Empezaron a surgir patrones. Los mismos proveedores ganaban sin competencia. Los pagos se enrutaban a través de Shell LLC. No era prueba de irregularidades, pero era lo suficientemente descuidado como para ser sospechoso. A la hora del almuerzo, salí a tomar el aire. Los soldados marchaban con sus mochilas, el sudor brillando en sus cuellos. Me apoyé en una barandilla y pensé en mi padre. Él creía en las reglas y el orden. También creía que el ejército cuidaba de los suyos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Paige. La cita de mamá cambió al sábado. ¿Aún puedes venir?, le respondí. Sí,
respondió. No llegues tarde. Guardé el teléfono y volví a entrar. A media tarde, estaba absorto en las cifras del contrato cuando encontré algo extraño. Una serie de honorarios de consultoría pagados por Trident Apex a una LLC externa con sede en Fayetteville. El nombre de la LLC me revolvió el estómago. Sutton Strategic Advisors, el apellido de casada de Page. Comprobé la dirección 2 veces, coincidía con un pequeño parque de oficinas cerca de Skibo Road. La empresa de mi hermana nunca había salido a la luz en ninguna conversación, salvo vagas menciones de que hacía trabajos para contratistas. Me recosté en la silla, con el pulso acelerado. Si esto era lo que parecía, mi hermana estaba recibiendo dinero de un contratista de defensa bajo escrutinio. Un golpe en la puerta me sobresaltó. Breer asomó la cabeza. El general quiere una sesión informativa preliminar mañana por la mañana. Tengo algo que pueda usar. Entendido, señor, dije. Se fue. Me quedé mirando la pantalla. Ya no se trataba solo del metal perdido de mi padre. Se trataba del nombre de mi familia vinculado a un contratista del que el general sospechaba. Imprimí las páginas pertinentes y las guardé en una carpeta segura. Luego, cerré la sesión y bloqueé la laptop. Al salir del edificio, el sol estaba más bajo sobre el campo de desfiles. Un helicóptero zumbaba sobre mi cabeza. Sentí como si alguien hubiera cambiado mi trabajo estable de logística por una granada. Me subí al auto y me quedé sentado un buen rato, con las manos en el volante. El mensaje de mi hermana de antes brillaba en la pantalla. Casi podía oír su voz diciéndome que dejara las cosas en paz, como siempre. Arranqué el motor y salí del aparcamiento. Los soldados seguían trotando junto a la valla, cantando cadenciosamente. La base parecía exactamente igual que ayer, pero para mí todo había cambiado. Pasé por delante del centro de visitantes y vi el mismo banco donde Arthur había estado el sábado. Por un instante, lo imaginé allí de nuevo, con la carpeta en el regazo, paciente y testarudo. Apreté el volante con más fuerza. Mañana tendría que volver a la oficina del general con algo real que mostrarle. Esta noche tenía que conducir hasta una casa, una madre a la que ayudar y una hermana cuyo nombre acababa de aparecer en un contrato sospechoso. No bajé el paso. La base se extendía frente a mí, bordeada de pinos y vallas publicitarias antiguas. Mi reflejo en el parabrisas parecía tranquilo, pero mi mente corría más rápido que cualquier ritmo exterior. Al día siguiente, entré en la oficina de seguridad antes del amanecer, con un café en la mano y una carpeta bajo el brazo. El edificio estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de la ventilación. Me registré. Me senté en la estación de trabajo y abrí la laptop. La pantalla se llenó de datos de contratos y PDF escaneados. Parecía menos un trabajo de logística y más un laboratorio forense. Empecé de nuevo con los archivos de Trident Apex. Sus contratos se remontaban a 2 décadas atrás, abarcando suministros, TI y soporte de capacitación. Me llamaron la atención algunas líneas. Honorarios de consultoría con descripciones vagas. Pagos a varias pequeñas sociedades de responsabilidad limitada con domicilio en Carolina del Norte. Resalté todos. Luego inicié sesión en el portal de registros de personal con las credenciales que me había dado el Mayor Breer. Se suponía que esto era para verificar los contactos de los proveedores, pero también incluía el archivo digital de premios y distinciones. Escribí el nombre de mi padre. Apareció una entrada básica, rango, fechas de servicio, condecoraciones básicas, nada más. Ninguna mención de la nominación que Arthur me había mostrado. Abrí la microficha escaneada de 2001, miles de páginas. Fue como buscar en un almacén con una linterna. Hice clic hasta que se me nubló la vista. Finalmente, apareció un memorando del 504.0 Regimiento de Infantería Paracaidista recomendando al sargento Miles Whitaker para una medalla por servicio distinguido. Estado aprobado. Un segundo memorando fechado 2 semanas después. No se encontró ningún registro. Luego nada. Tomé capturas de pantalla y las guardé en una carpeta cifrada. Los metadatos mostraban que los archivos habían sido digitalizados por un contratista externo. Trident Apex Systems.
Se me encogió el estómago. A las 9 en punto, Briar apareció en la puerta. ¿Listos para el general? Sí, señor. Caminamos hacia el ala de mando. El asistente de Huxley nos hizo pasar. El general estaba sentado a la mesa de conferencias, con las mangas arremangadas y un bloc de notas delante. No perdió el tiempo en charlas triviales. Informe, dijo. Le expliqué lo más destacado. Facturas duplicadas, adjudicaciones no competitivas, honorarios de consultoría asignados a pequeñas sociedades de responsabilidad limitada. Le entregué un resumen impreso. Estas no son conclusiones, señor, son anomalías. Recorrió las páginas con la mandíbula apretada. Y los registros de personal. Señor, encontré una laguna en los archivos digitales del 504.0. La condecoración de mi padre fue aprobada, pero desapareció durante la transición gestionada por Trident Apex. Huxley levantó la vista bruscamente. ¿Me está diciendo que el mismo contratista que gestiona mal nuestros contratos de suministro actuales también digitalizó la condecoración de su padre? Sí, señor. Briar se removió incómodo. Huxley golpeó el bolígrafo con el dedo. Siga investigando. No supongas una coincidencia. Sí, señor. Cerró la carpeta. De ahora en adelante, me reportarás directamente en Trident Apex. Briar se encargará de tus demás tareas. Entendido, dije. Bien. Eso es todo. De vuelta en la oficina de seguridad, Briar exhaló. Acabas de entrar en un campo minado, dijo. No me he metido en nada, dije en voz baja. Ya estaba ahí. Me miró y me dejó solo. Volví a la laptop. Cuanto más profundizaba, más claro se volvía el patrón. Trident Apex había usado una red de consultores para facturar servicios inexistentes. Algunos nombres de las LLC eran genéricos, otros tenían vagas conexiones personales con el personal de la base. Cada pago era lo suficientemente pequeño como para evitar las alertas de auditoría, pero en conjunto sumaban millones. Cuando volví a encontrar la entrada de Sutton Strategic Advisors, abrí el registro mercantil. Aparecía Paige Sutton como socia gerente. Fecha de inicio: 6 meses después del fallecimiento de mi padre. Servicios, logística, consultoría, sin detalles. Me froté los ojos y seguí trabajando. Era más de mediodía cuando llegó el correo electrónico de Arthur Bellamy. Consiguió una cita para el registro de antecedentes penales esa misma semana y adjuntó declaraciones juradas escaneadas de otros 2 jubilados que confirmaban la nominación de mi padre. Las guardé, imprimí copias y las añadí a la carpeta. En una de ellas me reuní con un auditor civil asignado al grupo de trabajo. Era un hombre mayor, con un escabeau d'état y el tono cauteloso de quien ha visto demasiado. Le mostré los contratos marcados sin mencionar a mi familia. Esto es feo, murmuró. Pero no me sorprende. Los contratistas se ponen cómodos con las órdenes todo el tiempo. ¿Podemos probar el fraude?, pregunté. Prueba es una palabra difícil, dijo. Necesitas documentos originales, firmas, registros bancarios. Sin eso es simplemente mala contabilidad. Le di las gracias y volví a mi escritorio. Si los documentos originales eran la clave, necesitaba encontrarlos antes de que alguien los hiciera desaparecer. A media tarde, había creado una cronología que mostraba la entrada de Trident Apex en los contratos de Fort Liberty, la desaparición del premio de mi padre y la creación de Pages LLC. La coincidencia era evidente. Me quedé mirando la pantalla, pensando en la advertencia de mi hermana de que no tocara el tema. Mi teléfono vibró con un mensaje suyo. No olvides la receta de mamá en camino. El momento me hizo reír entre dientes. Terminé el día presentando una solicitud formal a través del sistema de registros del ejército para obtener copias impresas de las condecoraciones de la 504.A División de 2001. Era una solicitud rutinaria en papel, pero me temblaban las manos al escribir. A las 5:30 apagué la laptop y guardé la carpeta en un armario con llave.
Al salir de la oficina, el pasillo resonaba con botas y conversaciones apagadas. Pasó un grupo de jóvenes soldados, bromeando sobre las raciones. Envidié su ligereza. Afuera, el cielo estaba nublado. La plaza de armas estaba vacía, salvo por unos pocos corredores. Caminé hacia el estacionamiento, con la mente llena de números, firmas y la vieja foto que Arthur me había mostrado. A medio camino hacia mi coche, oí que alguien me llamaba. Al girarme, vi a Arthur de pie junto a la valla con una cazadora, su camioneta aparcada cerca. Levantó una mano. Crucé. No tenías que volver. Firmé. Tenía que dejar más papeles para el registro civil. Firmó. Y quería ver si estabas bien. Estoy bien, firmé de vuelta. Estoy en ello. Me observó la cara. Te pareces a tu padre cuando estaba en algo. Firmó. Le esbocé una pequeña sonrisa torcida. Ojalá se me dé mejor el papeleo que a él. Arthur rió en silencio. Guarda copias de todo, firmó. Nunca les des tu única prueba. Fin de la cita. Asentí. Gracias por la declaración jurada. Son de gran ayuda. Si necesitas algo, solo pídelo. Firmó. Aún no hemos terminado. Lo vi subirse de nuevo a su camioneta y marcharse. El viento arreció, haciendo vibrar la cerca metálica. Me quedé allí un buen rato, mientras el olor a combustible de avión del aeródromo se extendía por el aparcamiento. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez con una alerta de correo electrónico del sistema de registro confirmando mi solicitud. Lo guardé. De vuelta en mi coche, dejé la carpeta en el asiento del copiloto y encendí el motor. La radio sonaba una canción country sobre la familia y el deber. Bajé el volumen y me concentré en el camino que salía de la base. Los faros atravesaban la noche gris. Los almacenes de suministros, el parque móvil, el viejo cuartel de ladrillo pasaban lentamente. Todo parecía igual para cualquiera. Para mí, cada edificio ahora parecía una caja que ocultaba el secreto de alguien. Seguí conduciendo sin disminuir la velocidad. La carpeta se movía ligeramente con cada curva, mientras mi mente recorría el rastro de papel que había empezado a desentrañar. El viaje a casa de mi madre ese fin de semana fue tranquilo, salvo por el leve zumbido de los neumáticos en la carretera. Tenía la carpeta en el asiento trasero, debajo de una chaqueta, y el teléfono en silencio. Al girar hacia la calle familiar, bordeada de modestas casas estilo rancho, sentí que se me tensaban los hombros. La camioneta de Paige ya estaba en la entrada. Aparqué y me senté un momento, respirando por la nariz. Luego salí, agarré la compra que mamá me había pedido y caminé por el sendero. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Paige estaba allí de pie, con una blusa impecable y vaqueros, el pelo recogido como si fuera a una reunión de la junta directiva, en lugar de visitar a nuestra madre enferma. «Llegas tarde», dijo secamente. «Tráfico», dije al pasar junto a ella. «¿Dónde está descansando mamá?», respondió Paige. Había tenido una noche difícil. Dejé la compra en la encimera de la cocina y empecé a desempacar. Paige se apoyó en el refrigerador, con los brazos cruzados. «Has estado ocupada», dijo. No aparté la vista del pan. El trabajo es trabajo. «No te hagas la tonta, June». Se corre la voz. «El mismísimo general te metió en un equipo especial. ¿Qué haces en realidad?» Cerré el armario lentamente, revisando contratos. «¿Qué contratos?», insistió. Me giré para mirarla. «¿Por qué?». Me miró un buen rato y luego dijo, «Porque salió mi nombre, ¿no?». La cocina se sintió de repente más pequeña. Paige levantó una mano. «No, te dije hace años que dejaras en paz los registros de papá. Hay cosas que no entiendes, entonces explícalas», dije. Bajó la voz. «Cuando papá murió, estábamos ahogados en facturas. Trident Apex me ofreció un contrato de consultoría. Dijeron que ayudarían a conseguir algunos pagos atrasados, tal vez a que le devolvieran las prestaciones a mamá. Solo tenía que asesorarlos sobre los procedimientos básicos. Era legal». «¿Lo era?», pregunté. «Sí», espetó.
No toqué los archivos de papá. No hice desaparecer nada. Estaba intentando mantener a flote a esta familia. Me acerqué. Paige, tu empresa figura como receptora de honorarios vinculados a contratos bajo investigación. Si eso no es ilegal, al menos es poco ético. Apartó la mirada. Te crees una especie de héroe ahora, con ese uniforme, rebuscando entre archivos. No sabes cómo funciona el mundo. La gente se rasca la espalda. Así es como se hacen las cosas. Mantuve la voz firme. Así es como la gente pierde la integridad. Sus ojos brillaron. No me sermonees. Llevas suficiente tiempo en el ejército como para saber que todo es política. La voz de mamá se oyó desde el pasillo. Chicas, nos giramos. Estaba apoyada en el marco de la puerta, pálida pero alerta. ¿Está todo bien? Todo bien, mamá. Paige dijo rápidamente. Forcé una sonrisa. Solo traje la compra. Mamá regresó arrastrando los pies a su habitación. Paige la vio irse y luego se volvió hacia mí. Si sigues insistiendo, destruirás lo que queda de nuestra familia, susurró. Yo no fui quien aceptó el dinero de un contratista, dije en voz baja. Apretó la mandíbula. Puedo contratar a un abogado. Si siquiera mencionas mi nombre en uno de tus informes, me aseguraré de que te sancionen por conflicto de intereses. La amenaza flotaba en el aire. Tomé la bolsa de la compra y empecé a guardar cosas en la despensa. Haz lo que tengas que hacer, dije. Por un momento ninguno de los dos se movió. Entonces Paige agarró su bolso. Tengo una reunión. Dile a mamá que la llamo luego. Pasó junto a mí y salió por la puerta. Me quedé sola en la cocina, con las manos temblorosas mientras apilaba latas en el estante. La casa olía al mismo limpiador de limón que usaba mamá cuando éramos niños. Recordé que papá llegó tarde de la base esa noche, con las botas embarradas y la voz cansada pero cálida. Nos sentábamos en esa mesa y nos decía que nos cuidáramos. Guardé el último objeto y fui a la habitación de mamá. Estaba sentada en el borde de la cama. «Está molesta», dijo mamá en voz baja. «Se pondrá bien», dije. Mamá me miró con ojos cansados. «Tu hermana cargó con mucho después de la muerte de tu padre. Todas lo hicimos». «Lo sé», dije, «pero cargar con mucho no lo justifica todo». Me tomó la mano. «No se pierdan por esto». Le apreté los dedos suavemente. «Haré lo correcto, mamá». Me quedé con ella hasta que se durmió y luego salí al porche. El aire de la tarde era fresco. Las cigarras zumbaban en los árboles. Mi teléfono vibró con un correo electrónico de la oficina de registros. Habían programado la cita de Arthur para el martes por la mañana y necesitarían un enlace de nuestro equipo de trabajo. Me apoyé en la barandilla y leí el mensaje 2 veces. Ser enlace significaba que podía estar allí para traducir y observar el proceso. También significaba que mi nombre aparecería en cualquier nota que se tomara. Dentro, el televisor de mamá murmuraba en voz baja. Respiré hondo y miré a la calle. Los vecinos cortaban el césped, los niños montaban en bicicleta, la misma escena normal de siempre. Sin embargo, mi familia ahora formaba parte del laberinto de papeleo de un contratista. Saqué mi cuaderno del bolso y empecé a anotar lo que sabía. Trident Apex se encargó de la digitalización de papá. Pages LLC recibió pagos etiquetados como consultoría. Arthur y otros jubilados tenían una declaración jurada sobre la mención faltante. El General Huxley quería respuestas. Cerré el cuaderno y me quedé mirando la tinta en mis manos. Cada pieza de este desastre estaba conectada por líneas que aún no podía dibujar, pero que sentía en los huesos. Un coche frenó frente a la casa. Por un segundo pensé que Paige había regresado, pero solo era un vecino. Volví adentro y limpié la cocina, con cuidado de no despertar a mamá. Más tarde, tumbada en el sofá con la chaqueta encima, me quedé mirando el ventilador de techo que giraba lentamente. Su sonido se mezclaba con el tenue tic-tac del reloj de la cocina. Pensé en la foto de papá en mi escritorio del trabajo y en la advertencia de Arthur de guardar copias de todo. Metí la mano en mi bolso y toqué la carpeta que había dentro.
Incluso a través de la lona, podía sentir los bordes del papel como si fueran cables de alta tensión. Llegué a Fort Liberty antes del amanecer. Llevaba la placa prendida del cuello y un cuaderno nuevo en la mano. El aire estaba húmedo, con la humedad costera, y la base ya se estaba animando. El rugido de los camiones y los soldados trotando en formación. Aparqué cerca del edificio administrativo, cerré el coche con llave y caminé hacia la entrada segura. Tenía el pulso firme, pero la mandíbula apretada. En la oficina del grupo de trabajo, el auditor civil servía café rancio en una taza. Arqueó una ceja. «¿Llegas temprano?» «¡Qué gran día!», dije, dejando mi mochila en el suelo. «Tenemos un jubilado en camino, Arthur Bellamy». Asintió. «Veremos si Registros habla con él esta vez». Inicié sesión en la computadora portátil y revisé el horario de visitas. Arthur debía presentar su declaración a las 9 AM. Mi trabajo era acompañarlo e interpretarlo si era necesario. Revisé sus documentos una vez más para refrescar la memoria, asegurándome de tener la declaración jurada, los memorandos escaneados y mis propias notas. A las 8:55, el mostrador de seguridad llamó para avisar que nuestro visitante había llegado. Bajé al vestíbulo. Arthur estaba de pie cerca del detector de metales, sosteniendo su carpeta como un escudo. Parecía más relajado que la última vez, pero sus ojos recorrieron la habitación rápidamente. Saludé con la mano para llamar su atención e hice señas. «Buenos días». «Buenos días», respondió con señas. «Gracias por hacer esto. Subamos». Hice señas. «Están esperando». Pasamos por seguridad. El guardia miró mi placa y luego la identificación de jubilado de Arthur. Arriba, un sargento subalterno de registros de personal nos esperaba fuera de una sala de conferencias. Parecía nervioso. «Señora, el inspector de C está observando hoy», dijo en voz baja. «Está bien», dije. «Estamos listos». En ese momento, una investigadora de C, vestida de civil, estaba sentada a la mesa, con un bloc de notas delante. El sargento la presentó como la investigadora Lewis, estrechó la mano de Arthur y luego me miró. «¿Vas a interpretar?» «Sí, señora». El sábado, Arthur preparó sus documentos y yo comencé a interpretar sus declaraciones al inglés hablado. Describió su servicio en el 504, los eventos que llevaron a la nominación de mi padre y la desaparición de la condecoración. Lewis hizo preguntas y yo se las firmé a Arthur. Respondió con calma, con precisión en las manos. A medida que avanzaba la reunión, el sargento abrió los registros digitales en una computadora portátil para compararlos. Las lagunas que Arthur describió coincidían exactamente con lo que yo había encontrado. Lewis tomó notas rápidamente, pero no mostró mucha emoción. Después de una hora, Arthur entregó la declaración jurada de los otros dos jubilados. Traduje su discurso de cierre. «No buscamos un trato especial, solo queremos que el registro refleje lo sucedido». Lewis asintió. «Revisaremos estos materiales y solicitaremos archivos adicionales del archivo». Arthur le dio las gracias. Lo firmé. Al terminar la reunión, acompañé a Arthur de vuelta al vestíbulo. Me miró, con las manos en pausa a media señal. «Se está arriesgando mucho por esto», firmó. «Hago mi trabajo», respondí con la firma. Esbozó una leve sonrisa. «Tu padre también». Lo vi salir del edificio y luego volví arriba. La investigadora Lewis estaba de pie junto a la máquina de café, revisando su teléfono. Levantó la vista. «Teniente, ¿puedo hablar con usted en privado?» «Por supuesto». Entramos en una oficina lateral. Cerró la puerta. «No puedo darte detalles, pero lo que estás señalando no es poca cosa. Estamos abriendo un expediente preliminar. Aparecerás como punto de contacto». Asentí lentamente. «Entendido». Me observó. «Una cosa más. Los vínculos familiares pueden complicar estas cosas. Ten cuidado». «Lo sé», dije. Se fue, haciendo sonar sus tacones por el pasillo. De vuelta en mi escritorio, el auditor se inclinó hacia mí. «¿Qué dijo? ¿Que están abriendo un expediente?», pregunté en voz baja.
Silbó por lo bajo. «Abróchate el cinturón». Pasé el resto de la mañana revisando más contratos. Cuanto más investigaba, más patrones surgían. Facturas superpuestas, firmas repetidas del mismo funcionario que aprobaba. Un nombre aparecía repetidamente. Un civil de rango medio en la oficina de administración de la base. Comparé su firma con la lista de personal. Había estado a cargo de los registros en 2001 durante la digitalización. Ahora aprobaba las facturas de Trident Apex, lo que vinculaba directamente la notificación de pérdidas con los contratos vigentes. Imprimí los documentos y resalté los nombres. El auditor se inclinó sobre mi hombro. «Ese es tu hombre», dijo. «Todavía no es una prueba», respondí. «Es un comienzo», dijo. A la hora del almuerzo, salí a tomar el aire. El campo de desfiles relucía con el calor. Los soldados pasaban corriendo, coreando con un ritmo agudo. Tomé un largo trago de mi botella de agua y pensé en Paige. Si esta investigación avanzaba, su nombre saldría inevitablemente a la luz. Al volver, mi correo electrónico contenía un nuevo mensaje de la Fiscalía General. Había solicitado orientación sobre los derechos de los denunciantes cuando el posible denunciante era un familiar. La respuesta fue clara: si cree tener un conflicto de intereses, infórmelo a su cadena de mando inmediatamente. Está protegido al denunciar un presunto fraude, pero debe separar sus asuntos personales de sus funciones oficiales. Me quedé mirando la pantalla. Sentía un nudo en el estómago. Briere apareció en mi puerta. «El general quiere una actualización a las 16 ins», dijo. «Estaré listo», dije. Dudó. «Whitaker, te estás metiendo en algo feo. No te quemes». «Estaré bien», dije. Se fue. Pasé las siguientes horas preparando un breve informe. Omití por ahora cualquier mención de la empresa de PA y me centré en los patrones del contratista y el vínculo administrativo. Incluí la declaración jurada de Arthur y la brecha en el registro digital. A las 1600 caminé hacia la oficina de Huxley. Estaba en la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda, mirando el campo. Se giró al entrar. «Informe», dijo. Le expliqué las conclusiones con precisión y objetividad. Me escuchó sin interrumpir y luego me hizo algunas preguntas directas sobre el papel de los funcionarios administrativos. Respondí a cada una. Finalmente dijo: «Buen trabajo. Dejaremos que se encargue de los asuntos de personal. Tú sigue con el papeleo». «Entendido». «Sí, señor». Asintió. «Retírate». Salí de su oficina y regresé al espacio del grupo de trabajo. El auditor me miró con expresión interrogativa. Simplemente me senté y comencé a tomar notas de memoria. Para cuando cerré la sesión, el sol ya estaba bajo y el edificio estaba prácticamente vacío. Preparé mi mochila, guardé la carpeta dentro y salí. Afuera, el aire olía a hierba cortada y a combustible. Un helicóptero despegó del aeródromo con las cuchillas cortando. Caminé hacia mi coche, pasando junto a soldados que fumaban cerca de la valla. No me miraron dos veces. Al sentarme al volante, sentí el peso del día asentarse en mi pecho. Las manos firmes de Arthur, la mirada dura de Paige, la advertencia de Lewis, las órdenes de Huxley, cada pieza de un rompecabezas que aún no podía ver, pero que ya estaba armando. Arranqué el motor. Las luces del tablero parpadeaban. La puerta de la base estaba abierta. El tráfico avanzaba lentamente hacia la carretera principal. Metí la marcha y me uní a la fila, con la vista fija en la luz que se desvanecía tras los pinos y las manos firmes en el volante. A la mañana siguiente, justo al llegar al estacionamiento de la base, empezó a llover. Para cuando entré en la oficina del grupo de trabajo, tenía las botas mojadas y el pelo pegado al cuello. El auditor civil ya estaba en su escritorio, con una pila de impresiones frente a él. «Buenos días», dijo. «Investigué más a fondo Trident Apex durante la noche. ¿Querrá ver esto?» Deslizó una carpeta.
Dentro había diagramas de flujo que mostraban cómo los consultores de la compañía se conectaban con pequeñas empresas de Fayetteville, Raleigh e incluso Washington, D.C. Una de las cajas tenía un nombre que reconocí, el funcionario administrativo de Base Records. Otra caja se relacionaba con Sutton Strategic Advisors Pages LLC. Sentí un nudo en la garganta, pero mantuve la calma. «Esto es útil», dije. Arqueó una ceja. ¿Útil? Es una hoja de ruta hacia el fraude. Encendí mi portátil y abrí el servidor seguro. Mi plan era relacionar cada pago sospechoso con un entregable de contrato específico, demostrando que la compilación de servicios nunca existió. La auditora trabajaba a mi lado, murmurando sobre empresas fantasma. A las 9:30, la investigadora Lewis, de la oficina C, entró sin avisar. «Buenos días», dijo. «Tenemos citaciones para obtener los registros bancarios y las cuentas de correo electrónico de los principales sospechosos. ¿Puede darme sus 3 objetivos prioritarios?» Le entregué una lista. El funcionario administrativo, el gerente del programa Trident Apex y uno de los encargados de canalizar los pagos de la LLC. Dejé la empresa de Page fuera de la lista oficial por ahora, pero la marqué en mis notas privadas. Luis revisó los nombres. «Empecemos por aquí. Está haciendo un buen trabajo, teniente, pero tenga en cuenta que cuando entreguemos esto, la gente sabrá que están bajo escrutinio». «Entendido», dije. Se fue tan rápido como llegó. A media mañana, había creado una hoja de cálculo con cada pago cuestionable, nombre del proveedor, funcionario responsable de la aprobación y entregas pendientes. Era un entramado de fechas y números que presentaba una imagen clara. Trident Apex había convertido la logística de la base en un cajero automático. El auditor se recostó. «Si sí consigue los registros bancarios, podremos cotejar los depósitos con las cuentas personales». Ahí es cuando las paredes empiezan a cerrarse. Asentí, pero no dije nada. Se me revolvió el estómago al pensar en los estados de cuenta de Page sobre el escritorio de un investigador. A la hora del almuerzo, me encontré con Arthur fuera del edificio de registros. Estaba allí para hacer un seguimiento de su expediente de condecoración. Firmé un saludo rápido y caminamos bajo el toldo para resguardarnos del frío. «¿Cómo va todo ahí dentro?», firmó rápido. Firmé de vuelta. «Sid está emitiendo citaciones». Me dedicó una pequeña sonrisa. «Ya era hora. ¿Estás listo para lo que pueda salir?». Firmé. «Serví lo suficiente para saber que nada permanece oculto para siempre», firmó. «Pero aún duele». Nos separamos y volví adentro. Mi bandeja de entrada estaba llena de mensajes del asistente de Breyer y Huxley pidiendo actualizaciones. Redacté un informe conciso y adjunté la hoja de cálculo. A las 14 Breyer pasó por mi cubículo. «El general te llama a una reunión a puerta cerrada en 1 hora», dijo. «Cualquier tema, Trident Apex», dijo simplemente. Pasé la siguiente hora organizando mis materiales en una carpeta, omitiendo cualquier mención de Page, pero incluyendo la descripción completa de la red del contratista. A las 15 entré en la sala de reuniones. Huxley se sentó a la cabecera de la mesa. Lewis a su izquierda, Breyer a su derecha. Algunos otros miembros de alto rango del personal estaban presentes. Teniente Whitaker, Huxley dijo: «Muéstrenos lo que tiene». Distribuí las carpetas y comencé. Mi voz se mantuvo firme mientras les explicaba la cronología, la entrada inicial de Trident Apex, la expansión a múltiples áreas de servicio, la creación de las sociedades de responsabilidad limitada de Shell, la aprobación por parte del mismo funcionario que se había encargado de la digitalización de los expedientes de personal. Le expliqué cómo cada pago coincidía con la falta de entregas y cómo se desviaban los fondos. Lewis añadió que se habían entregado citaciones esa mañana. Huxley escuchó sin interrumpir, con expresión severa. Cuando terminé, preguntó: «¿Qué hay de las LLC más pequeñas? ¿Tienen algún vínculo personal?». Dudé un momento y luego dije: «Varias están vinculadas a antiguos empleados de la base y familiares locales. Todavía estamos mapeando la propiedad». Me miró fijamente por un momento y luego asintió.
Bien. Continúe. Lewis cerró su carpeta. Señor, esto es suficiente para una investigación formal. Necesitaremos acceso continuo a los sistemas de la base y a los archivos de los contratistas. Lo tendrá, dijo Huxley. Teniente Whitaker, está autorizado a apoyar al Departamento de Defensa a tiempo completo en este asunto. Sí, señor. La sesión informativa terminó. Al salir, Lewis me tocó el brazo. Lo manejaste bien, dijo en voz baja. Gracias, dije. De vuelta en mi escritorio, me quedé sentado un buen rato mirando la pantalla. El nombre de la empresa de Page brillaba en mis notas privadas como una luz de advertencia. El auditor pasó de largo. Parece que te has tragado una granada, dijo. Solo estaba pensando, dije, y se encogió de hombros. Pensar es peligroso. El papel es más seguro. Esbocé una pequeña sonrisa a mi pesar y volví al trabajo. A medida que avanzaba la tarde, me llegaban más correos, preguntas de los auditores, solicitudes de documentos del CD, programación de entrevistas con contratistas. El panorama se ampliaba rápidamente. A las 17 mi teléfono vibró con un mensaje de Page. Mamá dice que estás trabajando un horario de locos. Cuídate. No se mencionó nuestra última conversación. Lo miré fijamente y luego puse el teléfono boca abajo. Antes de irme, imprimí otra copia de la hoja de cálculo y la guardé bajo llave en mi armario personal. Las palabras de Arthur resonaban en mi cabeza. Guarda copias de todo. Afuera, la lluvia había parado, pero el cielo estaba pesado y bajo. Caminé por el terreno, dejando huellas oscuras en el concreto. Un helicóptero sobrevoló con estrépito, ladeándose hacia el aeródromo. Me detuve junto a la valla, observando a soldados con ponchos cargar equipo en camiones. La base parecía un día cualquiera, ordenada y predecible, pero bajo ella, una red de fraude y traición estaba saliendo a la luz. Me ajusté el bolso al hombro y me dirigí a mi coche. El mío seguía trazando la línea entre contratos, registros bancarios y lazos familiares. 2 noches después, fui a un pequeño restaurante junto a la autopista 87, donde Page me había pedido que nos viéramos. El neón parpadeaba, proyectando una luz roja sobre el asfalto mojado. Aparqué, apagué el motor y me senté un segundo con las manos en el volante. Dentro, el restaurante estaba casi vacío. Solo unos camioneros en la barra y una camarera sirviendo café. Page estaba en una mesa al fondo, con la chaqueta echada sobre el asiento como si viniera directamente de una reunión. Me acerqué y me senté frente a ella. No sonrió. Gracias por venir, dijo. Dijiste que era urgente, respondí. Ella envolvió una taza con las manos. Lo es. Recibí una llamada de un amigo que trabaja en cumplimiento normativo. Se está sacando registros bancarios de empresas vinculadas a Trident Apex. El mío está en la lista. No contesté. Sus ojos me escrutaron. ¿Fuiste tú? Dije con calma. Son parte del grupo de trabajo. Emiten sus propias citaciones. Se inclinó hacia adelante. June, escúchame. Te estás metiendo en algo que no entiendes. Estos contratos afectan a gente muy por encima de tu nivel salarial. No vas a salvar el honor de papá. Te vas a quemar. Mantuve la voz tranquila. Ya no se trata de salvar el honor de papá. Se trata de fraude y abuso de veteranos. Las pruebas están ahí. Negó con la cabeza. Siempre fuiste la idealista. La miré fijamente. Y siempre pensaste que saltarse las reglas era un negocio inteligente. Page apretó la mandíbula. No salté las reglas. Aproveché la oportunidad. Trident Apex necesitaba información local. Se la proporcioné. Todo era legal. N. Deslicé una copia impresa sobre la mesa. Una de las hojas de cálculo de mis notas privadas con el nombre de su empresa resaltado. Estos pagos coinciden con facturas de servicios inexistentes. Lo miró y luego lo apartó. ¿No conoces toda la historia? Entonces cuéntame, dije. Su mirada se posó en su café.
Me prometieron que si ayudaba, acelerarían el pago atrasado de papá y las prestaciones de mamá. Nunca lo hicieron, pero para entonces ya estaba comprometida. Pensé que podía controlarlo. Me equivoqué. Solté un suspiro lento. Paige, estás admitiendo un delito federal. Levantó la vista bruscamente. No te hagas la policía. Eres mi hermana. Soy un oficial comisionado, dije en voz baja. Y estás en la lista de pagos bajo investigación. No puedo ignorarlo. Se le quebró la voz. Intentaba evitar que perdiéramos la casa. Intentaba mantener a mamá alejada de las llamadas de los cobradores. Y te fuiste a la escuela, luego al ejército. No sabes cómo fue. Oh, espera. Sentí una punzada, pero no aparté la mirada. Sé lo que papá nos enseñó. Haz lo correcto incluso cuando nadie te ve. Soltó una risa amarga. ¿Crees que el ejército se rige por eso? ¿Crees que tu general de 4 estrellas lo hace? Me enderecé. Esto no se trata de él. Se trata de ti y de mí. La camarera pasó con una cafetera. Ambas negamos con la cabeza. Paige bajó la voz. Si entregas todo lo que tienes, mi nombre estará ahí. Podrían acusarme. Podría ir a la cárcel. Crucé las manos. Todavía no te he nombrado, pero si se ata los cabos, te encontrarán sin mi ayuda. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero parpadeó para contenerlas. No hagas esto, June. No te estoy haciendo nada, dije. Estoy haciendo mi trabajo. Extendió la mano por encima de la mesa, rozando los míos con los dedos. Por favor. Somos todo lo que le queda a mamá. Retiré la mano con cuidado. Mamá merece la verdad. Papá merece la verdad, y los veteranos merecen un sistema que no los desangre. Por un momento, pareció que iba a gritar. Luego se desplomó contra la cabina. «Has cambiado», murmuró. «He crecido», dije. Me miró fijamente y salió de la cabina. «Tengo que irme». Me puse de pie mientras ella lo hacía. «Paige». Se puso la chaqueta, con los hombros rectos. «Si mi abogado te contacta, no respondas». Luego salió a la noche. Volví a sentarme, con el corazón latiéndome con fuerza, con la impresión aún sobre la mesa. La camarera se acercó con cautela. «¿Estás bien, cariño?» «Sí», dije. «Solo la cuenta, por favor». Pagué y me fui. Afuera, la lluvia había parado, pero el pavimento estaba resbaladizo bajo el resplandor del neón. Me subí al coche, arranqué el motor y me quedé con las manos en el volante hasta que se me pasó el temblor. De vuelta a la base a la mañana siguiente, fui directo a la oficina del grupo de trabajo. La investigadora Lewis ya estaba allí revisando un mapa de flujos de pago. «Recibimos más registros durante la noche», dijo. «Está a punto de abrirse». Al unísono, inicié sesión y vi los nuevos datos. Más sociedades de responsabilidad limitada, más firmas. El nombre de los funcionarios administrativos estaba por todas partes. La empresa de Paige figuraba entre los beneficiarios secundarios, aún no estaba resaltada. Mantuve la voz neutral. ¿Alguna sorpresa importante? Lewis se encogió de hombros. Es demasiado pronto para saberlo, pero alguien lleva años manipulando archivos digitales de personal. Eso es obstrucción, no solo fraude. El auditor se acercó. Tenemos suficiente aquí para provocar la suspensión de los contratos de Trident Apex. Asentí, con la vista fija en la pantalla. Al mediodía, Breyer me llamó a su oficina. Cerró la puerta. El general está considerando hacer un anuncio público sobre el grupo de trabajo. Si lo hace, la prensa empezará a investigar. Su nombre podría salir a relucir. Entiendo, dije. Me observó. ¿Hay algo que deba revelar sobre conflictos de intereses? Lo miré a los ojos. No en este momento, señor. Asintió lentamente. Muy bien, mantén la cabeza baja y trabaja. 1. Regresé a mi escritorio y abrí el último lote de correos. Apareció uno de Arthur. Encontré otra foto de 2001. Muestra la firma original en la nota de reconocimiento.
La descargué, la comparé con la versión digital del sistema y vi la diferencia al instante. La firma había sido reemplazada en la copia escaneada. Eso era evidencia directa de manipulación. La imprimí y la agregué a mi carpeta. Mis manos ya estaban firmes. Al caer la tarde, la oficina bullía en un caos controlado. Agentes C entrando y saliendo, auditores realizando consultas, Breyer al teléfono. Seguí trabajando, con la vista puesta en los datos y los oídos desconectados del ruido. A las 5, apagué mi portátil, cerré mi carpeta con llave y salí a la cálida tarde. Los helicópteros sobrevolaban el lugar y, en algún lugar del campo de desfiles, un sargento instructor daba órdenes a gritos. La base parecía la misma, pero yo sentía como si el suelo se moviera bajo mis pies. Crucé el aparcamiento hasta mi coche. El aire olía a pino y combustible, con la mente puesta en el restaurante. El rostro de Paige y las pruebas ahora guardadas en mi armario bajo llave. El sol de la mañana se derramaba sobre la plaza de armas mientras caminaba hacia el edificio C con una carpeta gruesa bajo el brazo. Hoy no era otra reunión informativa para el personal. Hoy era la audiencia a puerta cerrada, donde C, el inspector general y el Consejo Jurídico del Ejército interrogarían a los testigos bajo juramento. Arthur ya estaba dentro esperando para testificar. Mi estómago se mantuvo en calma, pero cada paso parecía mesurado. Un sargento en la puerta revisó mi placa y me hizo pasar. Dentro, el aire olía a café y papel. Una sala de conferencias se había transformado en un espacio formal para procedimientos. Una mesa larga, 2 banderas al final. El taquígrafo estaba sentado a un lado, escribiendo a máquina sin parar. El general Huxley se sentó en silencio al fondo, no a la cabecera. Hoy llevaba su uniforme, con las cintas perfectamente alineadas y la mirada fija. La investigadora Lewis me indicó que me sentara. «Le toca a usted después del señor Bellamy», murmuró. Abrí mi carpeta y coloqué las pestañas. Flujos de pago, declaración jurada, discrepancias en los registros digitales, transferencias bancarias, firmas originales, todo estaba en orden. Al otro lado de la mesa estaban sentados el funcionario administrativo de la base, el gerente del programa Trident Apex y 2 abogados trajeados del Consejo de Contratistas. Susurraban entre sí, mirando las pruebas. Arthur entró por una puerta lateral acompañado de un empleado. Ocupó el asiento de los testigos, levantó la mano derecha y prestó juramento. Me senté junto a él en la silla del intérprete. Durante los siguientes 45 minutos, firmé las preguntas de los abogados de C y reproduje las respuestas de Arthur. Describió su servicio, la nominación de mi padre, el premio que faltaba y el patrón de influencia de los contratistas. Mantuvo la calma incluso cuando el Consejo de Contratistas intentó desmentir su memoria. Cuando le pidieron que identificara las firmas, Arthur se inclinó y tocó el memorando original que traía. «Esta es la firma de 2001», dije. No coincide con la versión digitalizada que hay actualmente en el sistema. Las teclas de los taquígrafos sonaban más rápido. Los abogados de C presentaron ambas versiones como prueba. Los abogados del contratista objetaron, pero la decisión fue desestimada. Cuando Arthur terminó, firmó. «Eso es todo lo que sé. Solo quiero que conste la verdad». Lo dije en voz alta y la sala quedó en silencio por un momento. Entonces el presidente le dio las gracias y lo excusó. Me apretó la mano antes de mantener la compostura. Lewis me indicó que me acercara a la mesa principal. «Teniente Whitaker, por favor, tome el asiento de testigo». Lo hice. El juramento me pesaba, pero me sonaba con firmeza. Comenzó el consejo de CD. «Teniente, describa su función en el grupo de trabajo de transparencia logística, que reviso contratos, facturas de proveedores y registros de personal asociados para detectar irregularidades. Dije que me explicaron cada anomalía. Descubrí facturas duplicadas, sociedades de responsabilidad limitada fantasma y firmas de aprobación. Respondí directamente, ciñéndome a los hechos, las fechas y los anexos. Mi voz no tembló.
Luego preguntaron, ¿se benefició usted personalmente de alguno de estos contratos? No, respondí con firmeza. ¿Tiene alguna relación personal con alguno de los propietarios de las LLC mencionadas? Dudé una fracción de segundo. Una de las LLC, Sutton Strategic Advisors, está dirigida por mi hermana. Se lo comuniqué a mi supervisor y me retiré de cualquier decisión sobre esa entidad. El abogado del contratista irrumpió. ¿No es cierto, teniente, que su investigación se centra en su propia familia? Yo no estoy centrándome en nadie, dije con calma. Estoy informando de los hechos. Intentó otro enfoque. ¿No podrían sus sentimientos personales sobre el elogio de su padre influir en su juicio? Lo miré a los ojos. Por eso documento cada hallazgo y mantengo una corroboración independiente. La evidencia se mantiene sin mí. El presidente lo interrumpió. Continúen. Pasaron al tema de la brecha digital. Describí cómo el memorando de condecoración desapareció durante la digitalización de Trident Apex y cómo se habían alterado las firmas. Presenté la foto original que Arthur me había dado y la copia del sistema para comparar. La diferencia era evidente incluso desde el otro lado de la sala. Lewis presentó un formulario de cadena de custodia que mostraba cómo Trident Apex manejaba los archivos. «Esto indica manipulación», dijo en voz alta. El funcionario administrativo se removió en su asiento y miró a su abogado. El sudor le golpeaba la sien. Uno de los abogados se volvió hacia él. ¿Podría explicar cómo se alteraron estos registros bajo su supervisión?, susurró su abogado con urgencia, pero el funcionario habló de todos modos. Me ordenaron que agilizara el escaneo. No revisé todos los documentos. Esa no es la pregunta. El abogado preguntó. ¿Quién le indicó que quitara o cambiara las firmas? Tragó saliva. No puedo. Su abogado lo interrumpió. Mi cliente invoca sus derechos y no responderá más preguntas en este momento. La sala bullía de voces bajas. El presidente golpeó un pequeño mazo. Orden. Me quedé quieto, con las manos cruzadas sobre la mesa. Me descartaron como testigo, pero me pidieron que permaneciera allí el resto de la sesión. El Consejo de Contratistas empezó a hacer declaraciones sobre malentendidos y prácticas habituales del sector. Los abogados de la C contraatacaron con pruebas documentales y plazos. No era un juicio, pero la tensión lo parecía. Huxley permaneció en silencio en la parte de atrás, con los brazos cruzados, la mirada moviéndose de un orador a otro, absorbiéndolo todo. Tras un receso, Lewis presentó los resúmenes de los registros bancarios de las primeras citaciones. Transferencias de Trident Apex a la cuenta personal de los funcionarios administrativos, a otras 2 empresas fantasma y a Sutton Strategic Advisors. Los abogados del contratista volvieron a objetar y a desestimar la decisión. Mi pulso se mantuvo estable, pero por dentro sentía que el mundo se tambaleaba. El nombre de Page figuraba ahora en la evidencia oficial de una investigación federal. Lewis concluyó, estos registros muestran un patrón de fraude, conflicto de intereses y obstrucción de archivos oficiales. El presidente anunció que la audiencia continuaría con más testigos en los próximos días y que sí presentaría cargos formales cuando fuera necesario. Mientras la gente se levantaba para marcharse, Huxley finalmente habló, con voz tranquila pero firme. Gracias a todos. Este comando no tolerará la explotación de veteranos ni la manipulación de registros. Teniente Whitaker, Sr. Bellamy, bien hecho. Arthur había regresado a la habitación sigilosamente y ahora estaba cerca de la puerta. Me saludó con un leve asentimiento. Recogí mi carpeta, que pesaba más que antes, y salí al pasillo. El aire se sentía más fresco allí. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente. Arthur me alcanzó. «Lo hiciste bien», dijo con señas. «¿En serio?», respondí con señas. «Dijiste la verdad», dijo con señas. «Eso importa». Exhalé y ajusté la correa de mi mochila. Soldados y civiles pasaban por el pasillo, cabizbajos, ajenos a lo que acababa de ocurrir tras las puertas cerradas. Afuera, el sol brillaba, pero el viento traía un aire frío.
Caminamos juntos hasta el estacionamiento. Se oían helicópteros a lo lejos. Arthur se dirigió a su camioneta. Yo a mi auto. Abrí la puerta, dejé la carpeta en el asiento y miré hacia atrás una vez. Arthur levantó una mano. Yo levanté la mía. Entonces me senté al volante, encendí el motor y me incorporé al tráfico. La base se desvanecía en el retrovisor mientras mi mente permanecía fija en los hechos expuestos en esa sala. La lluvia resbalaba sobre el camino de entrada al llegar al estacionamiento del grupo de trabajo la semana siguiente. La carpeta en el asiento del copiloto estaba llena de novedades. Dentro de la oficina, el ambiente estaba cargado. Los agentes C entraban y salían con cajas de archivos incautados. El auditor civil estaba sentado en su escritorio, sonriendo como si acabara de ganar una apuesta. «Sus contratos de Trident Apex están congelados», dijo cuando pasé. Sid ya recomendó la suspensión pendiente de cargos. La sede lo aprobó esta mañana. Colgué mi chaqueta mojada en la silla. ¿Hasta dónde llega? Cuentas bancarias, activos de la empresa, todo, dijo. Incluso los funcionarios administrativos fueron escoltados fuera de la base. Inicié sesión en mi estación de trabajo. Un mensaje del asistente de Huxley parpadeó en la parte superior. El general solicita un informe a 1400 sobre la restauración de la indemnización. Me quedé sin aliento por un segundo. La mañana transcurrió entre llamadas de la coordinación de CD con el Departamento de Asuntos de Veteranos y la finalización del informe final sobre la condecoración. A la hora del almuerzo, Arthur apareció en el mostrador de seguridad del vestíbulo. Bajé a registrarlo. Me llamaron. Firmó con los ojos brillantes. «Van a restaurar la ceremonia de entrega de medallas de tu padre la semana que viene. Tienes que estar allí». Por un momento, no pude responder. Luego lo logré. «Gracias por insistir». Sonrió. «Lo lograste». De vuelta arriba, me senté en mi escritorio y escribí un memorando al general resumiendo el caso. Nominación original, desaparición durante la digitalización, declaración jurada, archivos alterados. Adjunté el original escaneado y el registro corregido del archivo. A las 14:06 entré en la oficina de Huxley. Estaba sentado en su escritorio leyendo sin levantar la vista. Dijo, «Siéntate, tengo un sábado». Cerró la carpeta y me miró a los ojos. El caso de Sid avanza. Los contratistas están suspendidos. Se avecinan acusaciones. La Junta del Departamento de Asuntos de Veteranos y del Ejército para la corrección de expedientes militares. Revisé el expediente de tu padre y aprobé la restitución de su medalla por servicio distinguido. Programarán una presentación para la semana que viene. Pensé que debía saberlo antes de que se publique. Se me hizo un nudo en la garganta. «Gracias, señor». Se recostó. «No me des las gracias. Tú y Bellamy hicieron el trabajo. Yo solo los cubrí». Esbocé una pequeña sonrisa. Continuó. «Has demostrado que hay razón en la inclusión, en prestar atención. La mayoría de la gente pasa por alto un problema. Te detuviste. Eso importa». Asentí. «Sí, señor». Golpeó el escritorio con el bolígrafo. «¿Cuáles son sus planes después de que termine este grupo de trabajo?» Dudé. «No he pensado en eso». «Deberías», dijo. «Estamos creando una oficina permanente de ética y accesibilidad para el núcleo. Serías bueno en eso». Parpadeó. «Mira, piénsalo», dijo. «Ahora ve a terminar tu informe». De vuelta en la oficina, el auditor me entregó un artículo impreso. Investigación federal centrada en Trident Apex Systems. El titular estaba sobre una foto de la sede del contratista. Mi mirada se desvió hacia una línea a mitad de camino. Una empresa relacionada, dirigida por un familiar de un oficial del ejército, también está bajo revisión. Aún no hay nombres. Doblé el periódico y lo dejé a un lado. El resto de la tarde fue un torbellino de subir documentos, hacer llamadas telefónicas y preparar los detalles de la ceremonia. Cuando finalmente me fui, ya había anochecido sobre la base.
La semana siguiente, la ceremonia de entrega de medallas se celebró en un modesto salón de la base, con filas de sillas llenas de soldados, jubilados y algunos civiles. Arthur se sentó en la primera fila, con las manos juntas. Mamá se sentó a su lado, con aspecto frágil pero orgulloso. Paige no estaba. Me quedé atrás hasta que un oficial de asuntos públicos me indicó que me acercara para sentarme con mi familia. El murmullo de una conversación tranquila llenó la sala. En el escenario, una mesa albergaba la medalla al servicio distinguido en una caja de terciopelo. El General Huxley entró en la sala de pie hasta llegar al podio. Habló brevemente sobre el servicio, la integridad y la importancia de honrar a quienes sirvieron. Luego, llamó a su madre para que aceptara la medalla en nombre de su padre. Mientras los aplausos crecían, Arthur hizo señas al otro lado del pasillo. Estaría orgulloso. Le devolví la seña. Lo logramos. Las manos de mamá temblaban mientras sostenía la caja. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Por primera vez en años, la vi levantarse. Después, soldados y jubilados se acercaron para estrecharle la mano a Arthur y hablar con mamá. Huxley se me acercó en silencio. «Buen trabajo, teniente», dijo. Cambió más de un registro. «Gracias, señor», dije. Miró a su alrededor. «¿Dónde está su hermana?» Negué con la cabeza. No pudo venir. Me miró fijamente, pero no dijo nada. Más tarde, ese mismo día, sí emitió un comunicado público confirmando la suspensión de los contratos de Trident Apex y los cargos pendientes contra varias personas, incluyendo al funcionario administrativo y 2 ejecutivos de la empresa contratista. Mi teléfono vibró con mensajes de periodistas, pero no contesté ninguno. Esa noche, en casa, mi madre dejó el metal sobre la mesa de la cocina, bajo la luz. «El nombre de tu padre está limpio», dijo en voz baja. Arthur levantó un vaso de té helado. «Por Miles», dijo. «Todos lo imitamos». Mi teléfono vibró con un mensaje de Paige. Vi las noticias. «Lo siento, solo 2 palabras, sin excusas». Dejé el teléfono boca abajo y me concentré en mamá y Arthur, con el metal entre nosotros. A la mañana siguiente, volví al trabajo. La oficina del grupo de trabajo se sentía diferente, menos frenética, pero con más propósito. Los soldados seguían formando fila afuera con sus archivos, pero ahora me miraban como si fuera alguien en quien confiar, no como un oficial más. Breer pasó y dijo: «Qué buena ceremonia la de ayer». «Ashen, gracias», dije. «El general quiere que redactes la nueva política de ética y accesibilidad», añadió. «Ahora eres el oficial modelo». Arqué una ceja. «Eso es exagerado», sonrió. «No discutas, solo escríbelo». Abrí un documento en blanco y comencé a delinear los módulos de capacitación para la supervisión de contratos, la protección de denunciantes y la accesibilidad de los visitantes. Cada sección provenía de algo que había vivido en los últimos meses. Al mediodía, tenía el esqueleto de una política que duraría más que mi asignación. Arthur me envió un mensaje de texto diciendo: «El grupo de veteranos del Departamento de Asuntos de Veteranos quería que hablara en un próximo evento sobre transparencia». Acepté. Cuando salí a tomar aire, el cielo estaba despejado por primera vez en días. Los soldados realizaban ejercicios en el campo. En algún lugar, una banda ensayaba para una ceremonia de cambio de mando. La base parecía normal, pero para mí sentía que algo había cambiado. No solo un metal restaurado, sino una cultura que se acercaba cada vez más a la rendición de cuentas. Regresé al interior, con el sonido constante de botas sobre las baldosas y el peso de la carpeta finalmente comenzando a disminuir. 6 meses después de la ceremonia de entrega de medallas, el sol de la mañana se reflejaba en la nueva señalización del Centro Comunitario Fort Liberty, programa de acceso e inclusión para veteranos. Dentro, filas de sillas plegables daban a un modesto escenario donde una pancarta decía: «Bienvenidos a casa, veteranos sordos y discapacitados».